nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. El Señor nos sigue hablando del llamado que nos hace, el llamado a seguirlo y sobre todo el llamado a ir buscando la vivencia de la vida eterna. Ayer encontrábamos en el Evangelio al joven rico que no supo elegir entre lo mundano y lo divino. En la lectura que se anuncia hoy del libro de los jueces, en la primera lectura, encontramos que el Señor habla de otro joven, de Gedeón, donde podemos encontrar la sinceridad de los mismos jóvenes que se preguntan, que se cuestionan, que manifiestan realmente el interés. Gedeón, en una forma de reproche, le pregunta al Señor: si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? Y el Señor sigue confirmando la elección de este joven para llevar la misión de librar de la opresión al pueblo de Israel. El Señor nos da la oportunidad de ir escudriñando y de ir buscando en nuestras propias vidas nuestras herramientas, nuestros dones, nuestros carismas, para poder responder al Señor. Y para ello hay que preguntarnos. Gedeón le pregunta al Señor: pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre. Pero el Señor responde: yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Dios nos elige como instrumentos de salvación. Dios pide de nosotros una respuesta, que realmente busquemos la salvación de las almas desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar donde nos desempeñamos. Tenemos la oportunidad de transmitir el Evangelio, a lo mejor no con palabras, como decía Francisco de Asís: vayan y evangelicen, y si es necesario hablar, háganlo. Con el ejemplo, con el testimonio, podemos derrotar al enemigo, podemos derrotar la incredulidad de aquellos que están ajenos a nuestra realidad o vivencia de nuestra vida como cristianos.
Hoy el Señor nos invita a realmente reconocernos hijos, pero sobre todo instrumentos. Pedro le responde al Señor: ¿qué vamos a merecer nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido? ¿Qué nos va a tocar? Y el Señor lo manifiesta: heredarán la vida eterna. En Dios encontramos la salvación. En Dios encontramos todo aquello que nuestro corazón anhela. Solamente sepamos elegir una vez más a quién servimos, a Dios o a los hombres. Si servimos a los hombres, pues debemos de saber, como dicen ahí, ¿verdad? Pues ya nos fregamos, porque cada quien jala agua para su molino y encontramos los disgustos, y encontramos las ofensas, y encontramos las traiciones. Serviendo a Dios vamos a ganar la vida eterna, porque Dios no nos pide, nos da. Nos da salud, nos da trabajo, nos da vida, nos da una familia, nos da las fuerzas para trabajar y nos da la sabiduría para poder desempeñarnos en nuestros trabajos. Los hombres no nos dan más que corajes, enfermedades y otras tantas cosas. ¿A quién servimos? ¿A quién vamos a elegir? ¿A Dios o a los hombres? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.